Para la práctica número 7 de transistores en corriente directa se nos dan estos tres diferentes circuitos. En el primero nos pide que calculemos la corriente de colector, la resistencia de colector, la resistencia base y el voltaje de colector emisor. Para mi corriente de colector me da 3.02 miliamperes y mi voltaje de colector emisor es de 6.33 voltios. Mi resistencia de colector en los cálculos me dio 1.8 kilo ohms y en mi resistencia base me dio 282.5 kilo ohms. Para los cálculos en el circuito nos daban estos datos, en lo cual nos pedía que calculamos la corriente de colector, que se podía calcular con el beta o la corriente base, que era de 40 microamperes. Lo multiplicamos y nos da 3.2 miliamperes, que es la corriente. Para la resistencia base, la resistencia de colector, era mi voltaje de colector, que era de 6 voltios, entre mi corriente que acabamos de encontrar, que es mi corriente de colector de 3.2 miliamperes. Nos da una resistencia de colector de 1835 ohms. Para calcular la resistencia base, usando la ley de voltaje de Kirchhoff, que es mi voltaje de entrada, que son de 12, más mi voltaje base, más mi voltaje base emisor, que siempre va a ser 0.7, el cual hacemos todas las operaciones y nos da una resistencia base de 282.8 kilo ohms. Para sacar mi voltaje colector emisor, es mi voltaje de entrada menos mi voltaje colector. Entonces nos da un voltaje colector emisor de 6 voltios. Para el circuito 2 nos pide la corriente de colector, mi voltaje de entrada, mi beta y mi resistencia base. Mi corriente de colector es de 3.8 miliamperes. Mi voltaje de entrada es 16 y mi resistencia base es de 765 kilo ohms. Para calcular mi corriente de colector nos dan corriente emisor, que la corriente emisor es igual a la corriente del colector. Por lo tanto, mi corriente de colector es igual a mi corriente emisor. Para calcular beta es mi corriente de colector entre mi resistencia base, pero como mi corriente de colector es igual a mi corriente emisor, entonces se pone aquí. Entonces nos quedaría beta es igual a 4 miliamperes sobre 200 microamperes, en los cuales nos da mi beta de 200. Para calcular mi voltaje del colector es mi resistencia del colector por mi corriente del colector, pero como es igual a la corriente emisor, entonces pone la corriente emisor. Nos da un voltaje del colector de 8.8. Para calcular mi voltaje de entrada sería menos mi voltaje de entrada, que no sé cuánto es, más mi voltaje del colector, que son los 8.8 voltios, más mi voltaje colector emisor, que es de 7.2, más mi voltaje emisor, que en este caso es 0. Nos da que el voltaje de entrada es de 16 voltios. Para calcular mi resistencia base es menos mi voltaje de entrada más mi voltaje base más el voltaje base emisor, que voltaje base emisor siempre va a ser 0.7, en lo cual nos da una resistencia base de 765 kilo ohms. Para el siguiente circuito y el último me pide mi corriente base, mi corriente de colector y mi voltaje
de colector emisor. Mi corriente base es de 29.02 microamperes. Mi corriente de colector es 2.9 miliamperes y mi voltaje del colector emisor es de 8.6 voltios. También me pide mi voltaje de colector, mi voltaje base y mi voltaje emisor, que mi voltaje base es de 5.1, mi voltaje de colector es de 13.03 y mi voltaje emisor es de 4.39 voltios. Para calcular mi corriente base es igual a mi voltaje de entrada menos mi voltaje base emisor, que es de 0.7, entre mi resistencia base, que es de 510 kilo ohms, más mi resistencia emisor, que es de 1.5, más mi beta, que es de 100, más 1, en lo cual nos da un voltaje de 29.17 microamperes. Para mi corriente de colector es mi beta por mi corriente base, lo cual nos da 2.9 miliamperes. Para calcular mi corriente para mi voltaje corriente emisor es igual a mi voltaje de entrada menos mi corriente del colector por la suma de mi resistencia del colector más mi resistencia del emisor, los cuales nos da un voltaje del colector emisor de 8.69 voltios. Para calcular mi voltaje del colector es mi voltaje de entrada menos mi corriente del colector por mi resistencia del colector, los cuales nos da 13.04 voltios. Para mi voltaje emisor es la resta de mi voltaje de entrada, no de mi voltaje del colector, menos mi voltaje del colector emisor, nos da 4.75. Y para mi voltaje base es mi voltaje de entrada menos mi corriente base por mi resistencia base, nos da 5.12 voltios. Y eso sería todo para la práctica número 7.